Bueno, seguimos adelante el modo país, ya lo tenemos a Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado. Teníamos una interesante charla fuera de cámaras que vamos a tratar de reconstruir. ¿Cómo le va, Gurméndez? Muy Bienvenido. bien, Gracias buen día. por Muchas aceptar la invitación bienvenido. de venir a conversar con nosotros. ¿Milita en el Partido Colorado desde...? Yo creo que desde que nací, porque Desde que me nací. viene como por intravenoso, por razones familiares, pero mi convicción intelectual ya madura fue en el año 80, cuando el plebiscito en contra de la Constitución que los militares nos quisieron imponer, por el no, yo ahí conocí a Jorge Valle, en ese momento, que estaba prohibido de hacer política por los militares. Tuve un poco ese privilegio juvenil de tener esa relación cercana, íntima, de una persona que, como no podía hacer política, le prestaba atención a los muchachos que queríamos hacerlo. Le gustaba mucho formar a gente más joven, lo vimos en este documental, película que hay Bueno, ahora sobre ahí, él, ¿no? ahí justamente Ahí estaba usted. yo estoy. Y de hecho, a ese grupo de algunos de esos jóvenes que lo visitábamos, él te daba libros. Era como tener clases particulares de un estadista. Y tengo todavía los libros que en algún momento me prestó o me regaló para que leyera en mi biblioteca. Fue una influencia importante, me formó en las ideas, y a partir de ahí fui que yo me vinculé con la militancia, que fue mi carrera bastante distinta a las de los otros políticos. ¿Ocupó algunos cargos públicos? Ocupé cargos públicos en los momentos, parece que cuando hay problemas me toca. Ahí va. Digamos, más allá de la militancia política partidaria que la tuve entre el 80 y el 84, en la restauración de la democracia, que fue una actividad muy fuerte, elecciones internas, etcétera, y participé en otras instancias. Como cargos públicos, muy tempranamente fui miembro del directorio de Antel en los 90. Ahí me designó justamente Jorge Valle. Esas cosas que uno las mira ahora a la distancia. Yo tenía 28 años y me puso en ese directorio que de alguna manera después medio que me determinó Claro. hasta futuras carreras, porque después tuve presidente de Antel cuando la crisis del 2002, que me convocó el propio Valle, y ahora en esta última etapa. Acá lo Pero convocó fui Lacalle. ministro de Transporte y Obras Claro. Públicas, También. fui edil. Lo llama Luis Lacalle Pou. Sí. Usted estaba por fuera de la política. Yo estaba dedicado a mi actividad profesional y privada. Notoriamente, Lacalle Pou, el presidente, conoce mi trayectoria pública y privada, sabe, y me convocó para este cargo en particular. Creo que en base a la experiencia anterior, que yo ya había estado en un momento difícil. Fue muy rápida la respuesta porque de alguna manera se daban casi las mismas condiciones que cuando Jorge Valle me llamó la primera vez. Ahora le pregunto. Crisis económica, recolección de firmas en contra de la ley que tenía que ver con Antel y la renuncia de un presidente, una crisis política. Le pregunto, cuando usted acepta ir a la presidencia de Antel, ¿no estaba por su cabeza hoy ser precandidato del Partido Colorado? A ver, imagínese la circunstancia. Estábamos encerrados en nuestras casas, no se sabía qué era lo que iba a pasar, estábamos en pandemia, había un proceso político fuerte, difícil, vinculado a los temas de Antel y la famosa LUC. El Partido Colorado tenía un liderazgo que era el de Talvi. Lo que ocurre es que Talvi, a los 15 días más o menos de que yo asumí en Antel, son esas cosas que ahora uno las mira hacia atrás y parecen como explicar cosas. Él se retira de la actividad política, el Partido Colorado queda con ese hueco en su liderazgo o ese vacío, y lo que ocurrió fue que durante la gestión de Antel, de alguna manera, hubo una visibilidad, apelaron a mí, si se quiere, las personas que me conocían de las etapas pasadas del partido. La gestión fue evaluada positivamente y uno se fue transformando como de a poquito en alternativa, y aquí estamos dando Y la ahora batalla. está Que aquí. la considero una obligación, ¿verdad? La considero parte de una vocación de aporte en un momento que Al partido. el partido y el Gurméndez, país lo necesita. le consulto directamente. El Frente Amplio perdió el gobierno, dicen quienes saben de números, principalmente por la inseguridad. Era algo que le reclamaba la gente al Frente Amplio, los números no eran buenos. Se arma la coalición de gobierno que de alguna manera tuvo esa frase de Guido Maní y Ríos como bandera, se terminó el recreo. Asume el mandato, pero da la sensación de que, por ejemplo, si bien han bajado algunos delitos, los que más preocupan, los más violentos, los homicidios no bajan. ¿Cómo corregimos eso? ¿Por qué la coalición debe permanecer en el poder? ¿Y cómo piensa solucionar esta problemática que hoy, según la última encuesta de Cifra, es la que más preocupa a los uruguayos?
Sí, la encuesta descifra y cuando uno habla con la gente y recorre, siente la misma percepción. Nosotros identificamos en el narcotráfico el enemigo público número uno de la sociedad uruguaya hoy, por cómo está envenenando a los jóvenes y porque es la explicación de la crueldad y la violencia que tenemos nosotros en las calles. Nosotros, como nuestra campaña la hemos encarado básicamente con propuestas y equipos. En seguridad lo mismo. Tenemos un equipo fuerte de 40 técnicos, los coordina Jorge Barrera, que es un profesional experto en temas penales. Hemos hecho propuestas muy concretas que son las que presentamos incluso en nuestro programa de gobierno. Lo primero es un Ministerio del Interior fortalecido en sus capacidades, que lo damos en llamar el Superministerio del Interior. Queremos incorporarle al Ministerio del Interior el Comando Único de las Fuerzas de la Prefectura Nacional Naval, que son 1.500 efectivos, de la Armada Nacional, que es personal que no es militares en la calle, como se ha dicho, es personal que está preparado profesionalmente como policías en materia de seguridad, pero lucen el uniforme de marinero. Nosotros creemos que es una manera de darle potencia al Ministerio del Interior con estos efectivos. Es algo que podemos hacer muy rápido, en forma eficaz, si somos gobierno. Además de darle al Ministerio del Interior capacidades de coordinación central de una cantidad de recursos y de reparticiones en el Estado que creemos que hay que alinear. Cuando uno está en un combate hay que poner a la tropa alineada, eso está faltando. Por ejemplo, en materia de inteligencia, por ejemplo, o información, nosotros tenemos oficinas o reparticiones en Presidencia de la República, en Defensa Nacional, en el Ministerio del Interior, en las 3 armas de las Fuerzas Armadas. Bueno, queremos que el Superministerio del Interior coordine centralmente eso. Nosotros estamos fallando también en lo que es la investigación de la ruta del dinero del narco. Esta gente mata por dinero, mata por esas mansiones que vemos en los diarios, los autos de alta gama, la vida de ostentación. Si uno analiza los esfuerzos que se hacen para decomisar droga y arrestos de personas vinculadas a esto, está muy bien, pero eso no se está reflejando en la misma cantidad de investigaciones sobre la ruta del dinero. Entonces, el fortalecimiento del combate al lavado de activos es algo que pensamos que puede ser un golpe más certero al narcotráfico. Le pregunto algo concreto ahí, perdone que lo corte, Sí. pero por ejemplo, para el tema del lavado de activos, una de las cosas que se ha cuestionado mucho es esta normativa que está vinculada a la LUC y que tiene esto de, bueno, hasta $140.000 aproximadamente se pueden llegar a invertir en efectivo. Se dice que no se piden explicaciones, sí se piden explicaciones, pero siempre quienes están en el delito, evidentemente, logran zafar de toda esta explicación y de controles. ¿Usted cuestiona este punto en particular de la LUC y cómo cree, por ejemplo, qué otro tipo de medidas se agregarían? Se habla mucho de los coches de alta gama, que nadie tiene por qué explicar cómo gasta $300.000 en un coche, por ejemplo. ¿Hay alguna medida en concreto para cambiar? Sí. La primera cosa es que, referido a la LUC, yo no comparto, porque lo que se flexibilizó tenía que ver con la ley de inclusión financiera, de las formas de pago. Se flexibilizó la forma de pago, pero no se flexibilizó el requerimiento de hacer la debida diligencia de origen de fondos cuando hay transacciones de esa importancia. O sea, lo dijo incluso la Asociación de Escribanos. Sí, a nivel que inmobiliario hizo es así. un pronunciamiento muy fuerte referido a eso, y realmente tiene que ver con esa flexibilización de la ley de inclusión financiera, que realmente era un problema para una cantidad de actividades comerciales, de personas que hacen trabajos lícitos y no ilícitos. Pero la propuesta va por el lado de fortalecimiento de la CENACLAF, que no tiene recursos, ni recursos humanos, muchas veces falta información. Es más, la información financiera hasta hace poco ni siquiera fluía al Ministerio del Interior a los efectos de hacer las investigaciones Sí, lo hemos criminales. hablado acá. Bien, entonces va por ese lado nuestro Pobreza esfuerzo. infantil es otro dato que ha causado muchísima preocupación, no solamente en el entorno político, sino a nivel social, porque da la sensación de que quienes están en esa línea de pobreza de alguna manera están condenados. ¿Usted qué propone? Primera cosa, está expresamente en nuestro plan de gobierno señalado el tema de la pobreza infantil como la prioridad de los temas sociales a resolver. Nosotros siempre decimos cosas que parecen bastante obvias, pero una primera cosa es que la pobreza en gran medida se resuelve con riqueza. Parte de nuestra visión
Nuestra necesidad es que el Uruguay realmente tiene que dar el paso para el despegue económico. Nuestro plan de gobierno tiene acciones muy concretas referidas a lograr mejorar la competitividad del Uruguay, abaratar los costos para la vida, el trabajo y la producción que hoy están de alguna manera conteniendo, frenando las posibilidades de un desarrollo económico que se puede lograr en el Uruguay si hacemos reformas que tienen que ser más rápidas y más audaces, particularmente en materia del Estado, del ahorro del gasto público para permitir un crecimiento económico, de introducir más competencia en la economía, tener una economía más competitiva, más eficiente y crecer. El crecimiento económico es necesario al final del día como una cuestión central, una visión central de un país que necesita dotar de recursos. Eso naturalmente no alcanza. En el capítulo de desarrollo humano de nuestro programa nosotros atendemos los temas de la pobreza infantil con políticas sociales que están establecidas ahí, algunas de ellas muy dirigidas, por ejemplo, a temas que hacen, a más allá del tema de garantizar que los recursos económicos vayan efectivamente a los hogares más necesitados. ¿Habrá transferencias económicas? Sí, claro, pero con la mirada puesta en que lleguen, porque parte de nuestra visión es que realmente hay temas de gestión para resolver, para asegurarnos que los recursos que los uruguayos estamos poniendo terminan yendo realmente al objeto social que uno quiere. ¿Y hay algo más que transferencias? Hay propuestas, sí, por supuesto. Por ejemplo, en la primera infancia estamos proponiendo realmente un programa de acompañamiento que es muy importante para los primeros 1000 días de los recién nacidos en hogares vulnerables donde hay problemas de capacidad en el manejo de la criatura y de su cuidado, tanto en manera presencial como incluso usando herramientas tecnológicas y de apoyo en una etapa muy importante para los niños en el desarrollo hasta biológico y cerebral de esa primera etapa en la vida. En materia de CAIF, que es un proyecto muy emblemático que ha sido señalado como muy exitoso en el Uruguay, también hay propuestas muy concretas para tratar de resolver el tema de una población insatisfecha, de demanda insatisfechas de CAIFs, porque se están haciendo CAIFs en lugares donde no son necesarios, están faltando CAIFs en lugares donde sí son necesarios. Lucía Topolanchi propone 24 horas de los centros CAIF. ¿Está de acuerdo? Nosotros la primera reflexión es que queremos medir la gestión de los CAIFs efectivamente y queremos poner los CAIFs en donde se los necesitan. Y sí, el apoyo de los servicios en la mayor extensión posible, pero depende también del contexto, digamos, del contexto. Lo que estamos viendo es que se necesitan más CAIFs en otros lugares y se necesita también ver qué resultados están teniendo algunos CAIFs, porque hay algunos CAIFs que funcionan bien y otros que no están funcionando también. Igual que para el tema cuidados también, que tiene que ver, digo, la pobreza es un fenómeno que hay que abordarlo globalmente, ¿verdad? La vivienda también es un tema que hace. ¿Consideran que cuidados hay que retomarlo? Porque en este periodo de gobierno se ha dejado bastante minimizado. Y hay que pensar incluso en planes en los cuales se pueda asistir monetariamente a los familiares cercanos que están dedicados en gran medida al cuidado de personas de su núcleo. Hablábamos que están recorriendo el país y que en el país también la gente se lo dice, lo de la inseguridad y tal, pero también veíamos en esta encuesta de Cifra que uno de los temas que principalmente preocupan en el interior es la cuestión del desempleo y el empleo precario, el trabajo precario. Más allá de la inseguridad, incluso por encima de la inseguridad puede llegar a estar en muchos lugares. ¿Qué propuestas tiene para estos temas de empleo, de trabajo, de competitividad en el interior de nuestro país, que tiene una realidad distinta a la de Montevideo? Bueno, nosotros, a veces es importante esta cuestión de esta visión central. El crecimiento económico es el que va a dar respuestas a las oportunidades laborales. Nosotros ahí planteamos varios escenarios. Uno muy importante es el que hablamos hace un rato, es decir, si nosotros no logramos abaratar el costo país, el tema central de la competitividad del Uruguay es el costo país. El costo país tiene que ver con este Estado que muchas veces asfixia las posibilidades económicas por cuestiones hasta normativas. El monopolio de ANCAP, por ejemplo, es un tema que está en nuestro programa, es un ejemplo más. La eliminación del monopolio de ANCAP y la introducción del mayor grado de competencia posible en el mercado de los combustibles para que el precio del combustible sea el más competitivo y justo posible. Se le va a armar un lío bárbaro, ¿no? Pero yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, en el sector arrocero, ¿sí? En el sector arrocero, usted sabe que el 30% del arroz que se exporta en el Uruguay, en una zona del interior,
precisamente. Sí, que 33, todo por se ahí. exporta como arroz cáscara. ¿Sí? Es decir, un arroz que nosotros podríamos estar industrializando y agregándole valor y generando empleo porque las condiciones de competitividad del Uruguay con sus costos hacen que sea mejor mandarlo así que agregarle esa capa que generaría una oportunidad laboral más. Lo que pasó en Minas con la cervecera, de alguna manera, esas son señales muy fuertes de que nosotros, si no bajamos los costos, por ejemplo, del combustible, si no introducimos medidas regulatorias que están haciendo que en el Uruguay se encarezcan productos de toda naturaleza. Yo he puesto el ejemplo de la pasta de dientes, cómo en el país tenemos a veces tramitaciones o registros innecesarios que hacen que por haber problemas de falta de competencia en la introducción de ciertos productos al país, estemos pagando una cantidad de cosas mucho más caras que los que las pagan en otros lugares del mundo. Entonces, no solamente el Estado con su peso, sino la falta de competencia, el abaratamiento de costos, el acceso tardío a tecnologías y servicios. Usted sabe que la burocracia a veces tranca y frena de otras maneras. Para traer a veces un material genético que mejoraría la productividad del sector agropecuario o un agroquímico que podría acabar con una peste de una manera más eficaz, cosas que se usan en otros países del mundo, la lentitud de la burocracia estatal uruguaya con regulaciones innecesarias hace que eso llegue tarde al Uruguay y podríamos estar generando mucho más producción y mucho más empleos si nos animamos a dar pasos de esta naturaleza. Y la otra cosa que ponemos mucho énfasis, y en el interior es impresionante cómo la gente responde a este tema, es el que quiere salir adelante por sí mismo, ¿verdad? El que tiene la iniciativa de llevar adelante el emprender, ¿verdad? El que quiere crear, el que a veces dice, mi vida no me la va a resolver un empleo trabajando para otros, sino que tengo ganas de poner un comercio. Sí, el autoempleo a veces sí, es... o buenas y a veces, ideas, o buenas ideas. Buenas claro. ideas. Mira, puede ser desde alguien que quiere poner un comercio, alguien que quiere vender un producto alimenticio, o un muchacho joven con una idea innovadora que aprendió en la UTU o en la UTEC. Y acá en el Uruguay, lamentablemente, a la gente que quiere hacer, la terminamos frustrando con una carrera de obstáculos, porque pasa por tener que desfilar por 40 oficinas públicas, pago de tasas, contratar gestores. Fíjate que alguien Sí, que la está... facturación electrónica nada más ya es un costo mensual que a veces es para una Pero, facturita perdón, al todos que, los meses. al que tiene un comercio, la OCE le cobra 4 veces más el Sí. servicio de agua que a un Y la hogar. UTE lo La mismo. misma agua, el mismo caño, el mismo funcionario, el mismo contador, 4 veces más. Entonces, como que hacemos las cosas para pegarle un mazazo en la cabeza al que quiere hacer. En materia tributaria, nosotros tenemos una propuesta muy concreta. El que empieza, después que alguien logra armar su empresa, que a veces puede llevar meses, cuando empezás a facturar, pagás un impuesto relativamente chico porque te da ese aliento. Pero si llegás a crecer un poquito, ¡pac!, te cae la guillotina fiscal. Nosotros queremos un Estado amigo de los que emprenden. Queremos que las empresas se puedan hacer en un día, electrónicamente, digitalmente. Que si tú vas creciendo económicamente, los impuestos te vayan acompañando y no te peguen un palazo en la cabeza apenas empezás a crecer. El drama del Uruguay, fíjate, a veces hay empresas familiares que más o menos les va bien y cuando quieren crecer y quieren desarrollarse y empiezan a pensar en contratar a una persona para que los ayude, lo primero que hacen es frenarse, porque tienen temor. Entonces, un país donde la gente que tiene ganas de hacer cosas se encuentra con la barrera de que prefieren no contratar a alguien, es un país que no va a generar esos empleos. Entonces, el emprendedurismo es algo que nosotros realmente estamos promoviendo mucho en nuestro programa de gobierno. Un Estado amigo, fácil hacer las tramitaciones, que te acompañe fiscalmente, que introduzcamos competencia en el sector de las financieras, porque hoy están pagando unos aranceles, los feriantes pagan unos aranceles de las tarjetas de crédito que a veces les hacen inviable su negocio. Entonces, ¿por qué no habilitamos y flexibilizamos que aparezcan nuevas modalidades de pago más competitivas con tipo telefonía celular y pagos donde como en Brasil, que las transacciones económicas son casi gratuitas, para bajarle costos a los que quieren emprender y hacer cosas? Gurméndez, la última, ¿cómo está la interna del Partido Colorado? Dicen los analistas que es la más incierta. No está Los analistas nada dicen que es la más incierta, los que estamos adentro percibimos que los analistas realmente no pueden medir la realidad y entonces lo que hay que hacer
es trabajar y llegar al 30 de junio con los resultados. Pero está bueno que haya esta competencia. Está bueno que sea Miren, yo soy incierto. fanático de la competencia, en económico, en todo, en la mayor extensión posible. Evidentemente que es muy difícil a veces distinguir matices entre tantos candidatos. Creo que son muchos, pero el mismo derecho que tengo yo lo tienen los demás. Así que lo que hay que hacer es convencer a la gente que vos tenés las mejores ideas, las mejores propuestas, la mayor experiencia en lo público y en lo privado, la trayectoria personal en los resultados de gestión, porque gobernar quiere decir hacer, es saber hacer, es transformar las ideas y las propuestas que uno tiene en realidad, que para mí es un diferencial bien importante. Si ganara la interna, ¿con quién, ya tiene idea con quién iría? ¿Alguno de los candidatos que están hoy en la vuelta? ¿O tiene... ¿Fórmula paritaria? No, Claro, fórmula paritario, no no la paritario. veo, o sea, no es necesario una fórmula paritaria. Creo que es bastante poco probable que sea una fórmula paritaria en el Partido Colorado como están dadas las cosas. La respuesta es que no. Me parece que hay que ver cómo se dan los resultados electorales para que la fórmula sea una fórmula que le dé potencia a este partido que es necesario para ganar la nueva coalición, pero para mí es muy importante, o más importante, no solamente para ganar. El Partido Colorado que yo quiero representar es el Partido Colorado de este que estábamos hablando, un Partido Colorado que le dé a la nueva coalición algo que necesita, que es solidez, firmeza en el rumbo, gente experta y especialmente gente con trayectoria de actuar transparente en la vida, sin señalamientos de conducta en lo que ha sido su comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Lo está diciendo por alguien puntual? No, creo que es una afirmación de nosotros mismos. Bien. De nosotros mismos. Yo prefiero hablar de mí que de los demás. Gabriel Gurméndez, gracias por estos minutos, mucha suerte y volveremos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, un gusto. Exacto.